Bueno, como hemos estado viendo en toda la semana, se han estado tocando temas, ¿verdad?, acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor. Todo por amor, ¿verdad? Él dio su vida por nosotros, su muerte, su crucifixión. Y hoy tenemos la gran bendición de celebrar que Jesús resucitó. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices porque Jesús resucitó? Amén. Vamos a ver la importancia de este acto histórico. Es el acto más importante que ha experimentado el ser humano, toda la historia. Vamos a ver que hay muchos testigos, hay implicaciones a favor nuestro como hijos, como discípulos de Jesús. Hay resultados o evidencias más bien internas y externas también de este gran hecho. Y vamos a ver cómo también Dios nos pide que no debemos quedarnos callados, tenemos que continuar con ese mandamiento que Jesús encomendó a sus primeros discípulos, ¿verdad? Y que se extiende a todos los creyentes a lo largo de la historia. La resurrección ha sido un tema de muchos cuestionamientos, o que muchas veces se ha cuestionado principalmente por ateos y críticos. ¿Por qué es importante la resurrección, familia? Vamos a ver qué dice en 1 Corintios capítulo 15, del 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más miserables, o somos los más dignos de lástima. Pero Jesús sí resucitó, familia. Esto sería si Jesucristo no hubiera vencido a la muerte. El tema de la resurrección es algo que tú y yo debemos entender muy bien, porque si no, como dice Pablo, nuestra fe sería inútil. Hay muchas religiones en el mundo y sus fundadores están muertos y sus restos se encuentran en sus tumbas, a diferencia del cristianismo. Jesús está vivo y por ende su tumba está vacía. Jesús venció a la muerte, y todo aquel que murió en Él, que murió creyendo, que murió confiando en Jesús como su Salvador, un día nosotros lo vamos a volver a ver. La muerte para el cristiano significa esperanza, significa victoria. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir en Cristo es ganar, familia. Los muertos en Cristo, al sonar la trompeta, serán los primeros en ascender, así como nuestro Señor Jesucristo ascendió, y los que estamos vivos, nuestros cuerpos serán transformados. Esta es nuestra esperanza, familia. Amén. De esto vamos a aprender hoy. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias porque tenemos la oportunidad de estar en ti, de confiar en que tú resucitaste, Señor. Y no solamente es una fe ciega, Señor. Hay tanta evidencia, Señor. Hay testigos oculares que dejaron plasmados estos hechos, Señor. Hay evidencia científica, hay historiadores que hablan también de este suceso, Señor. Nosotros queremos confiar en ti, Señor. Esta es nuestra seguridad de que tú un día, así como resucitaste, Señor, un día tú volverás por nosotros. Haz que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, Señor, y podamos ver que es real, Señor, este gran hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a
Mateo 28, versículo 1. La resurrección de Jesús sucede el domingo por la mañana. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana, familia? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Los judíos guardaban el sábado, y el sábado era señal del antiguo pacto. Pero hoy Jesús, en su resurrección, nos muestra que el primer día de la semana deberíamos recordar un acontecimiento importante. Jesús, al resucitar, nos está incitando, nos está dando a entender que es el día en que debemos celebrar su resurrección. Los cristianos nos reunimos los domingos, familia. Dice que vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Quién es la otra María? Vemos en Mateo 27, 56. Dice, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que es otro Jacobo y Juan, ¿verdad? Los hijos del trueno. Entonces puede ser cualquiera de estas otras dos Marías. María la madre de Jacobo y José, o María la madre de Jacobo y Juan. El caso es que iban dos mujeres como mínimo, que para los judíos, recordemos que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Para los judíos es importante que al menos hayan dos testigos, ¿verdad? Siempre en un caso, en algo donde ellos tengan que dar testimonio. Podemos imaginarnos este hecho, familia, donde probablemente ellas todavía vienen llorando, tristes. ¿Por qué? Porque se murió su maestro, se murió su amigo. Es muy natural que cuando nosotros perdemos a un ser querido, experimentemos el dolor, la angustia, la confusión, tristeza. Pero ellas, a pesar de esto que están viviendo, no se despegan, en este caso del cuerpo, porque ellas creen que Jesús sigue en la tumba. Ellas creen que todavía van a hallar el cuerpo de Jesús. Y dice, según el contexto, en otros versículos paralelos a este, que ellas habían preparado especias, ¿verdad?, para ir y ungir el cuerpo de Jesús, porque no lo habían concluido, ya que cuando el viernes por la tarde, cuando lo bajan de la cruz, ya estaba próximo el día sábado, donde ellos, en cuanto a la ley, ellos no tenían que tener contacto con un muerto, obviamente, pero también era el Shabbat. Y vemos que en cuanto termina el sábado, ellos muy temprano, en este caso ellas, dice, muy de mañana, el día domingo, van y continúan con esa devoción, buscando a su Señor. Pensaban que Jesús seguía muerto. Habían olvidado su palabra. Habían olvidado sus promesas. ¿Acaso no nos pasa lo mismo a ti y a mi, familia? Y sobre todo cuando nos encontramos en momentos de angustia, de desesperación. Por otra parte, las mujeres son testigos del mayor acontecimiento de la historia. Aquí podemos ver cómo Dios está dignificando a las mujeres. Porque las mujeres, pues no tenían voz y voto. ¿Y los hombres dónde estaban, familia? Estaban escondidos, invadidos por el miedo. ¿Cuántos de nosotros también nos parecemos a los discípulos? Tenemos miedo. Se nos olvidan las palabras de Dios, de Jesús. Un gran terremoto como evidencia de la resurrección de Jesús es lo que vamos a ver en los versículos del 2 al 4.
Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. El sepulcro fue abierto ¿por quién? Por un ángel. Pero no fue abierto para que Jesús saliera de la tumba. La piedra fue removida para que pudieran atestiguar que Jesús no estaba ahí, que Jesús había resucitado. Los guardas temblaron, dice que estaban como muertos. No sé si cayeron desmayados por el susto o estaban tan pálidos que parecían muertos, ¿no? Pero el caso es que ellos, pues imagínate ver un ser con esas características. Veamos los versículos 5 al 7. Vemos cómo un ángel anuncia la resurrección de Jesús. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Los otros sí que se paniqueen, ¿verdad? Pero ustedes no teman. Nosotros los que conocemos a Dios no debemos de temer, hermanos. Dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El ángel es el primero que recibe la encomienda, ¿verdad? Y responde y cumple y obedece al Señor. Anuncia la resurrección. Pero no solamente quiere que estas mujeres queden con eso, de que Él les está anunciando, de que Él está dando testimonio, sino también las invita a que entren y vean, que atestiguen, que observen con sus propios ojos que Jesús no está ahí. Y que ahora vayan y que lo digan a sus discípulos para que ellos también recobren ánimo y crean. Las mujeres tenían miedo porque no sabían lo que estaba sucediendo con exactitud, familia. Esto nos muestra que muchas veces también nosotros no vamos a entender lo que está sucediendo en nuestras vidas. No sabemos por qué están pasando ciertas cosas, con qué propósito, para qué. Y nos pasamos haciendo ideas en nuestra mente. Pensamos que se ha salido del control de las manos de nuestro Señor. Pero algo que sí tenemos que saber es cuando estemos viviendo esos momentos de miedo, el Señor nos dice que no tengamos temor. No teman, no temas. El sufrimiento es pasajero y la muerte para el cristiano es en victoria, es en esperanza. Nosotros sí tenemos que imaginarnos un momento esa escena, familia. No solamente van tristes, todavía probablemente secándose las lágrimas. Experimentaron un gran terremoto. Si nosotros hubiéramos vivido un terremoto, lo primero que hubiéramos hecho es empezar a mandar WhatsApps. ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo están las mascotas? Y ellas, después de que vieron que el cuerpo de Jesús no estaba ahí, o sea, no pensaron en sí mismas. Y nosotros, cuando estamos pasando por problemas, estamos pensando en nosotros. O sea, y es natural, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que pensar en los demás antes que nosotros. Ellas estaban
con el alma destrozada. Estaban bien sacadas de onda porque hubo un terremoto. Y luego ven a un ángel. Estaba un poquito complicado, ¿o no? Recuerda, Jesús resucitó. Amén. La resurrección de Jesús tiene muchas implicaciones, familia. Prueba que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo, de la misma naturaleza de Dios, de la misma esencia de Dios, es Dios mismo. Prueba que la Escritura es verdad. Jesús les dijo muchas veces, es necesario que yo vaya, muera, entra a Jerusalén, sea tomado por los gentiles, ¿verdad? Azotado, muera y resucite. Pero también se cumplen muchas escrituras de los profetas, de los salmos. Pero también la resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección futura. Porque así como Jesús fue levantado, también nosotros seremos levantados, familia. Y también como Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, nuestro cuerpo también será glorificado. ¿Eso no les alegra? Imagínate, yo tengo conjuntivitis. Ya no voy a tener esa necesidad de estar parpadeando todo el tiempo. Tengo otros padecimientos. O sea, eso es bien chido, ¿no? Yo ya no voy a tener la necesidad de decirle a mi esposa, oye, frótame mis huesitos, ¿no? O de estar tomando medicamento. O muchas veces de padecer ansiedad. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene algún tipo de dolor, sea físico o emocional. Y eso nos debería de emocionar, ¿no? Pero también nos recuerda el hecho de que Jesús resucitó, que viene un juicio para este mundo. Porque si la Escritura se ha cumplido, se está cumpliendo, esto va a suceder entonces, familia. Y es necesario que nosotros prediquemos la palabra de Dios. También la resurrección de Jesús, ese hecho lleva a que el Espíritu Santo viva en nosotros y nos capacite para vivir una vida acorde a su palabra. Nos asegura una herencia futura. Y Jesús está vivo, intercediendo por cada uno de nosotros, y eso nos da paz. Porque de repente nuestras oraciones son un poquito mal, ¿verdad? Torpes. Dice la palabra de Dios que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Hijo, sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, diciéndole, mira, lo que realmente Él necesita es esto, lo que quiso decir es esto, lo que mejor o lo que más le conviene es esto. Y eso nos debe de dar paz, familia, porque no recibimos lo que muchas veces pedimos, sino lo que necesitamos. Y hay una palabra que menciona el ángel, y es como dijo, recordándole a las mujeres que lo que Jesús dijo se cumplió. Les había dicho varias veces que resucitaría al tercer día, en este mismo Evangelio de Mateo. Y viene en el capítulo 16, 21, 17, 22 y 23, y en el capítulo 20, 19. Y vamos a leer uno de ellos, en Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es uno de tantos en el que Jesús les dijo que Él iba a resucitar. Pero así como a nosotros, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho algo y por aquí nos entra y por el otro lado nos sale? O podemos estar aquí, pero nuestros pensamientos están en otro lugar.
O muchas veces confundidos por lo que vivimos en este mundo, lo minimizamos y creemos que Jesús fue un mentiroso o que miente. Nuestro Señor no es un engañador. Él es verdad. Él es fiel y verdadero. Y todo esto lo dice su palabra. Y creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Si Dios te ha dado una promesa, la va a cumplir. Un familiar, un amigo, la pareja, un hermano en Cristo, te pueden fallar. Pero Jesús jamás lo hará, familia. Jamás. Él es digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra fe, de toda nuestra devoción, de todo nuestro amor, de toda nuestra vida. El Señor Jesús nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Nosotros necesitamos confiar, necesitamos tener fe en Él. Así como dijo que resucitaría y lo cumplió, así ha dicho que Él volverá. ¿Y qué crees? Lo va a cumplir. Los profetas anunciaron que iban a hacer y dieron señas muy puntuales de cómo iba a ser su nacimiento, y se cumplió. Hablaron de su muerte. Lee Isaías 53, ¿no? Eso lo ves en tu casa. Y él habló acerca de que iba a resucitar y resucitó. Y si él dijo que va a volver, así va a suceder. Amén. Él es el primogénito de los muertos. Él es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, que resucitó para nunca más morir. Nosotros también un día vamos a experimentar eso, familia. Mientras tengamos vida en este mundo, hablemos de su resurrección, hablemos que Él habla la verdad, que Él es la verdad más bien. Y también les dijo el ángel: venid y ved. Porque muchas veces, aunque tenemos ojos, no vemos. Es necesario acercarnos a Jesús para que se nos caiga ese velo, esa ceguera espiritual. Dice: e id pronto y decid. Las mujeres son las primeras en dar el mensaje más grande de la historia, el mensaje de la resurrección de Jesús. ¿Acaso no es tan importante, familia? Ve solamente, te vas a la historia y siempre te va a manejar antes y después de Cristo, ¿no? O sea, quedó marcada la historia con nuestro Señor. Podemos ver que para Dios el hombre y la mujer son iguales, porque está tomando en cuenta a las mujeres. Una vez más podemos ver cómo Dios dignifica a las mujeres, porque vemos que son las primeras en dar el mensaje. Como dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el cristianismo es donde la mujer tiene más valor. En nuestra cultura existe o predomina el machismo, pero Dios te enseña a amar a la mujer, a cuidarla, a tratarla como un vaso frágil, a alabarla con la palabra, a presentársela santa. O sea, a Dios le importa tanto el varón como la mujer. Amén. Jesús resucitado, una realidad palpable, es lo que nos muestran los versículos 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Volvamos al versículo 8. Dice que saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. No dice gran temor y gozo. Todavía tenían ese temor, pero ya había algo más grande en ellas. ¿Qué? El gozo. Porque vieron que su maestro, que el Señor, que su amigo no estaba muerto, que había resucitado. Eso es un gran motivo de alegría. Y nosotros también podemos tener temor, podemos tener tristeza, pero no es lo que debe de predominar en nosotros, sino el gran gozo. Y fueron corriendo. Es a lo que me refería hace rato, ¿verdad? O sea, no perdieron el tiempo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, o a los discípulos de Jesús, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Salve es regocijaos, hallar gran gozo, o os saludo, o puede ser hola chicas, no. Iban bien rápidas. Hola. Y dice que entonces hicieron ellas, se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. En los momentos de dificultad, Jesús sale a tu encuentro y te dice: hola, aquí estoy. No te he dejado solo o sola. Abrazarnos a Jesús debe de ser nuestra respuesta. Y debemos mantenernos así toda la vida, siempre. Debemos adorarlo. Siempre debe ser el primer lugar en nuestra vida, no el segundo, no el tercero, no el cuarto, no el último. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos. Esto, no sé, fíjate, uno lo negó 3 veces, maldijo para poder hacer más creíble su versión de que no lo conocía. Los otros también corrieron, huyeron, se escondieron. Y a él les preocupa mucho estas personas. A Jesús les está importando sus discípulos, a pesar de que les falló, de que ellos le fallaron a él. Y nosotros, cuando alguien nos llega a fallar, no estamos pensando en restaurar esa relación, sino estamos pensando en cómo desquitarnos. Y más en ese tipo de magnitud, cuando él necesitaba esa compañía de sus amigos. Y no solo eso, sino les dice: denle las nuevas a mis hermanos. Con anterioridad, en el ministerio terrenal de Jesús, cuando Él los recluta, por así decirlo, les dice: mis siervos. Y luego les dice: mis amigos. ¿Por qué les decía? El siervo no puede ser mayor que su amo. Y luego le dijo: ya no los llamaré más mi siervo, sino serán mis amigos, porque a los amigos se les da a conocer, ¿verdad?, esas partes íntimas o más secretas de una persona. Pero ahora no son ni sus siervos ni sus amigos, sino hermanos. Todavía hay una mayor intimidad. Y este hecho de que Él también nos pueda ahora llamar hermanos es porque a través de su resurrección es que nosotros podemos venir a ser hijos del Padre a través de Jesucristo. Sabemos lo que dice Juan 1:12, ¿verdad?
que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, Él les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios al creer en Jesucristo y por eso ahora Él nos llama hermanos. Eso es maravilloso, familia. ¿Y eso qué implica ser hermanos? Pues que somos coherederos. Imagínate cuando tú tienes hijos, no le dices a uno, pues a ti sí te voy a dejar herencia y a ti no. No, y aunque seas, y esto habla de que somos adoptados. Legalmente es tu hijo y también le corresponde herencia. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Creo que eso no les alegra. Aquí, por más que te esfuerces, tal vez Dios te permita la oportunidad, la bendición de tener buenas cosas, buena ropa, buenos carros, buenas casas, el divertirte, el tener esos momentos chidos, ¿no? Pero realmente nada se compara, eso no tiene comparación con la herencia que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces nos clavamos más en lo que hay aquí y que es perecedero, como dice también en Mateo, donde el hollín corrompe, la polilla corroe, donde el ladrón viene a robar, y nosotros nos aferramos. El caso es que, qué bendición el que nosotros podamos ser llamados hermanos de Jesús. Somos hijos de Dios. Y qué bendición saber que Jesús, a pesar de saber que muchas veces le hemos fallado, todavía te busca. Porque te ama. Unos se han acobardado y están escondidos, pero también va por ellos. Otras están confundidas y en medio de ese temor lo están obedeciendo y también las ama y les dice, aquí estoy. Para ambos, Dios muestra su amor. La regaste, levántate. Te sigo amando. No te quiero que continúes en esa condición. Por eso Él nos busca. Dice que Él sale a nuestro encuentro. Vamos a ver los versículos 11 al 15. En esto podemos ver cómo los guardias son sobornados para callar la verdad y no hablar acerca de la resurrección de Jesús. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Podemos ver un desastre religioso aquí, familia. Podemos ver cómo el hombre religioso siempre va a corromperse y va a corromper a otros. Utilizaron la traición de Judas para encontrar y arrestar a Jesús. ¿Sí se acuerdan de eso? Hicieron un juicio ilegal para acusar a Jesús. Usaron falsos testigos para acusar y condenar a Jesús. Y ahorita vemos que utilizaron el soborno para callar a estos testigos. No solamente el ángel dio testimonio, no solamente las mujeres vieron que la tumba estaba vacía, también los guardias. Y ellos, de volada, yo creo que se levantaron, si cayeron desmayados del espanto, y fueron a la ciudad, y fueron a contar lo que había sucedido. Y cuando ellos lo contaron a estos sacerdotes, dice que después lo llevaron con los principales, con los fariseos. Y entonces, pues, dijeron, ¿cómo le vamos a hacer, no? Pues ya saben, arreglando negocios bajo la mesa, ¿no? Siempre ofreciendo sobornos. Qué triste que la gente piense que el dinero es poder. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El religioso busca respeto, supuestamente, busca posición. El religioso predica poca verdad
y soborna para sostener sus mentiras. Aún sus argumentos podemos ver que eran pues fuera de razón, eran torpes. ¿Cómo supieron que fueron los discípulos? Se supone que estaban bien dormidos los soldados, ¿no? Los guardias. Recordemos que eran soldados romanos, estaban entrenados para matar, eran hombres más rudos, y si estaban cuidando a alguien que para los religiosos era un peligro, no mandaron a cualquier soldadito. Y ellos sabían que si se dormían, podían morir ellos. Entonces, pero pues el dinero lo arregla todo. Pero supuestamente estaban dormidos, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta entonces que fueron los discípulos? ¿Acaso no escucharon cuando fueron removidos los sellos o la piedra enorme fue rodada? Por mucho que estés tan dormido, oyes ruidos. Es una mentira muy tonta. En el Evangelio de Juan menciona que aún los lienzos estaban doblados. Hay un texto paralelo a este, y Juan menciona que los lienzos con los que fue envuelto nuestro Señor Jesús estaban doblados, y también el sudario. Y si hubiera sido robado el cuerpo de Jesús, un ratero no se pone a acomodar las telas o estos lienzos y los deja ahí. No, pues como va, ¿verdad? Sí, con el cuerpo con todo y las telas. Entonces es ilógico, era una mentira muy descabellada. Y así como estos religiosos y estos guardias corruptos, influenciados por sus propios intereses y ambiciones, niegan y rechazan un hecho histórico con tantas evidencias, así hay hombres hoy que a veces no les conviene, no que no crean, porque hay tanta evidencia, y por cuestiones de tiempo ya no las vamos a mencionar, pero hay muchas evidencias que prueban que Jesús resucitó. Pero está de por medio su reputación, sus intereses. Vamos a ver los versículos 16 al 20. ¿Cuántos conocen esto? Es la gran comisión de nuestro Jesús resucitado. Amén. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Volvamos al versículo 16. Dice que pero los 11, ya faltaba uno. ¿Quién faltaba? Judas, ¿verdad? Y de esto tenemos que aprender, familia, que Judas, a pesar de que tuvo al mejor maestro, tuvo la mejor enseñanza, pero no tuvo un corazón para Dios. Nosotros también podemos estar aquí y es la palabra de Dios la que se nos está enseñando. Podría Jesús mismo estarnos enseñando, pero si nuestro corazón no está dispuesto, corremos el mismo peligro de Judas. A la pequeña oportunidad, aunque parezca muy grande, 30 monedas de plata, se nos va a hacer lo máximo y lo vamos a querer cambiar. Dice que fueron a Galilea, ¿verdad? Vimos como el ángel les dice a las mujeres: avísenle a los discípulos que Jesús ya va adelantándose, ¿no? Los ve en Galilea. Y luego Jesús les dice una vez más, cuando las encuentra o sale a su encuentro, que también vayan a Galilea. Aquí podemos ver cómo Dios también cumple
sus promesas. Vemos en Mateo 26, capítulo 32. Algo que también Dios les anunció, les advirtió, dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dios cumple, Jesús cumple. En el versículo 17 podemos ver que hubo una actitud correcta en cuanto a los discípulos de Jesús. Esa actitud debe existir en nosotros de adorarle. En el versículo 17 del capítulo 28 dice: cuando le vieron, le adoraron. Dice: pero algunos dudaban. Aquí la palabra dudar viene del griego distazo, que viene a ser como tener incertidumbre, como es mi Señor, estaba muerto, pero si es, no es una cuestión de incredulidad, sino de incertidumbre. Nosotros no tenemos por qué tener incertidumbre, familia. Nosotros ahora tenemos no solo el Antiguo Testamento, no solamente los Evangelios, tenemos las cartas de los apóstoles. Y cada uno de nosotros podemos dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Y aparte tenemos evidencias externas. Tú te puedes meter al internet, a Wikipedia, y puedes investigar y puedes encontrar historiadores que no eran cristianos y que hablan de la resurrección de Jesús. En el versículo 18 dice: Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto poder se le dio a Jesús? Todo. Y todo es del griego, que significa todo. No es cierto. Todo es todo, familia. No queda ni un espacio sin que Dios pueda gobernar o que Él no esté controlando. En otras versiones dice que toda potestad se le fue dado en todo el universo. O sea, fíjate en qué Dios creemos. Que Dios, que tiene poder sobre todo, nos ama, ha puesto sus ojos en nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo del 19 al 22 dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación de su poder, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Dios te está dando su autoridad. Recuperó lo que un día le fue arrebatado en el huerto del Edén. Jesús realmente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene todo el poder y autoridad y delega ese poder a sus discípulos. Tú y yo somos sus discípulos, familia. Un discípulo es un aprendiz, un seguidor de Jesús. Muchas veces el obstáculo para cumplir la comisión de nuestro Señor Jesús no es el poder, porque Él nos lo ha dado, sino el querer. Nosotros no queremos. El deseo de nuestro Dios es que nosotros participemos. Te está dando todo. Nosotros no tenemos algo diferente a los discípulos del pasaje. Miedosos, también a veces angustiados, confundidos, invadidos por otros pesares. Pero sin embargo, a pesar de eso, Dios te está delegando
te está mandando, porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Él. Porque es su poder, toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Pero también manda que se bauticen, ¿verdad? Dice, bautizándolos que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver como dice en Él, no en los nombres, ¿verdad? Dice en el nombre. Podemos ahí ver cómo está implícito, o más bien explícito, porque está muy claro que está hablando de la Trinidad, que es un solo Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato, familia, el hecho de bautizarnos, así como el hacer discípulos, el llevar las buenas nuevas, el anunciar que Jesucristo resucitó, el anunciar que Jesús venció a la muerte, el que la gente también esté contenta, experimente ese gran gozo, pero también el hecho de bautizar y obviamente ser bautizados. El bautismo une al creyente con Jesús en su muerte por el pecado. Nos identifica en este hecho y en su resurrección a una vida nueva, ¿verdad? El bautismo también muestra sumisión a Jesús, porque cuando tú te bautizas, le estás obedeciendo, le estás creyendo, por eso obedeces. Y también disposición a vivir en la forma que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si estoy representando que he muerto y que al salir del agua, de una manera simbólica, estoy representando o estoy mostrando lo que sucedió espiritualmente en mi vida, en el momento en que recibí a Jesucristo, que muero a mis pecados, que renuncio al yo y que ahora vivo para Cristo. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces tengo que caminar como Cristo caminó. Entonces vivimos una nueva vida. Eso es el propósito del bautismo. El bautismo es un testimonio público de que he puesto mi fe en Cristo Jesús. Por eso es que más adelante algunos se van a bautizar y van a dar testimonio de que han creído en Jesús, de que es su Señor y que están convencidos de que quieren someter su vida a Él y que quieren vivir por Él y para Él. Versículo 20. Hemos sido llamados a ser discípulos, ¿verdad? Pero también hemos sido llamados a ser discípulos. Para poder ser discípulos, hablamos que discípulo significa aprendiz, un seguidor. Es algo constante, es algo que no se termina. Y en este lugar Dios está haciendo discípulos. Todos los domingos a las 10 de la mañana podemos venir y seguir siendo instruidos. ¿Para qué? Para poder también nosotros hacer discípulos. En el YouTube podemos seguir siendo instruidos para continuar en ese discipulado. Como discípulo, inicio en fe, continúo en fe y termino en fe. Tenemos que involucrarnos en la iglesia, familia. Tenemos que crecer en la iglesia. Un discípulo trabaja en equipo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Dios no envió llaneros solitarios. La gran comisión de nuestro Señor Jesús es para todos, para todos. Desde el que recibió a Cristo Jesús hoy, como para el que lleva muchos años y conoce más Biblia. Podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Podemos dar testimonio de lo que Dios hoy hizo. Pero tenemos que llevar las buenas nuevas, familia, así como estas dos mujeres.
No importa si hay momentos de incertidumbre, de dolor. No importa si hubo un terremoto en tu vida. No importa si estás triste. Jesús te dice: hola, yo estoy contigo. Estoy aquí. Nunca te desampararé. Conclusión, familia. 20 siglos después, su palabra tiene la misma fuerza, la misma relevancia, la misma aplicación. Tenemos que ir y decir que Jesús no está en la tumba, que Jesús resucitó. Amén. Dios les bendiga, familia. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Padre hermoso, gracias, Señor. Gracias, precioso Jesús. En tu victoria, Señor, al vencer a la muerte, al salir triunfante, tú nos das esa misma victoria, Señor. En ti nosotros hemos vencido a la muerte, Señor. Porque tú dices, Señor, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros creemos en ti, Jesús. Creemos que tú resucitaste. Y sabemos, Señor, que tú estás sentado a la diestra del Padre. Confiamos en que tú intercedes por nosotros y eso nos da una gran paz, Señor, un gran gozo, porque un día volverás por nosotros, Señor, y podremos verte, podemos unirnos contigo en las nubes, Señor. Los que estén muertos, Señor, sus cuerpos serán transformados. Resucitarán con un cuerpo glorificado, Señor. Y los que estemos vivos, Señor, experimentaremos en un abrir y cerrar de ojos esa transformación, Señor. Confiamos, Señor, en tu palabra. Sabemos que tú eres fiel. Sabemos que tú eres la verdad, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener presente siempre tu palabra, a no tener miedo, a no tener confusión, Señor, y a ser obedientes en ir y anunciar que tú estás vivo, en ir y dar las buenas noticias, para que muchos más también, Señor, se salven y vivan lo que tú tienes para cada uno de nosotros, tus hijos. Te alabamos, Padre hermoso, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.